Entonces, hay una clasificación de los polímeros según su cristalinidad, y en el libro hablan de polímeros amorfos, semicristalinos y cristalinos. Realmente, si ustedes leyeron ahí, dice que cristalinos realmente no existe un polímero cristalino, simplemente es una forma ideal de concebirlos. Pero en la realidad, entonces, nosotros tenemos unos polímeros amorfos que son este tipo de polímeros que son, digamos, no tienen ninguna orientación o ningún orden en sus cadenas. Hagan de cuenta ustedes, lo están viendo aquí como un plato de espaguetis. Y hay otros polímeros semicristalinos, que esa semicristalinidad, ¿qué quiere decir? Que hay regiones dentro del polímero que tienen un área cristalina y hay regiones donde son amorfos, es decir, hay unas regiones que son más o menos así y hay otras regiones donde sus cadenas están organizadas. Si ustedes alcanzan a ver, aquí viene una organización de este tipo, ¿sí? Y esa organización me puede dar dos estructuras. Aquí tenemos una estructura, ¿sí? Que se llama esferulítica, que es en tres dimensiones, y fíjese que parece ser como una cruz, ¿sí? Entonces hay otra que es la meral, que simplemente es así como la vemos, que no tiene ninguna forma tridimensional. Digamos una forma grande, pero si yo me voy ya a ver los polímeros, estos están orientados de esta forma. A esto es lo que yo llamo un polímero semicristalino. De los polímeros amorfos, ya en la clasificación de los polímeros, tengo que casi todos los elastómeros y todos los termoestables son polímeros amorfos, mientras que algunos termoplásticos son también amorfos. Pero en semicristalinos prácticamente casi todos los termoplásticos son polímeros semicristalinos. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque recuerden que los termoplásticos son los que yo utilizo para reciclaje, pero también utilizo para inyección, para extrusión. Es decir, que la gran mayoría de los polímeros que nosotros estamos utilizando son termoplásticos en la vida común, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de ser termoplástico, ser amorfos y cristalinos? Entonces aparece una cosa que se llama temperatura de transición vítrea y otra de temperatura de fusión. Claro, un polímero que es semicristalino, fíjese que aquí tengo una zona amorfa y otra zona que está ordenada. Recuerden que cuando yo hablo de un cristal, en términos generales, estoy hablando de algo que está ordenado, y cuando hablo de un sólido, estoy hablando que un sólido es cristalino, es decir, estos serían como, en otros términos, como un semisólido, porque tiene una parte cristalina. Y recuerden que los sólidos tienen temperatura de melting, TM, o temperatura de fusión. Es decir, cuando yo tengo un material sólido que es cristalino, él se funde, y la fusión básicamente es que esa cristalinidad se desordena. Eso es lo que pasa y esa es la temperatura de fusión. Recuerden que si nos vamos a todos los componentes, para las sustancias puras o compuestos químicos, la temperatura de fusión es un punto, mientras que para mezclas, es decir, aleaciones o disoluciones, es un rango. Como nosotros tenemos aquí esta estructura que es cristalina, que es ordenada, entonces esta estructura ordenada va a tener una temperatura de fusión. Como es un compuesto químico, el polímero yo lo puedo tener por una fórmula química, entonces es un punto. Entonces tengo un punto de fusión para esta región. Pero como esta zona es amorfa, esta no tiene punto de fusión porque no es cristalina, es decir, ella es un líquido sobreenfriado, esta parte es un líquido sobreenfriado. Lo que sí voy a tener es una temperatura de reblandecimiento. Recuerden que a medida que yo voy calentando un polímero, un vidrio, lo que pasa es que como que él empieza a fluir, y esa es la que yo llamo temperatura de transición vítrea, es decir, donde el polímero tiene unas condiciones, una viscosidad tal que empieza a fluir. Generalmente, entonces yo considero que abajo de esta temperatura de transición vítrea, el polímero, digamos, ya es frágil, frágil en el sentido de que no fluye, ¿sí? Es decir, ya lo puedo constituir, ya lo puedo tener como eh, en aplicaciones como sólido. Entonces, en un polímero semicristalino,
van a aparecer en estas dos temperaturas. En un polímero amorfo no va a aparecer esta porque un polímero amorfo no tiene estas zonas. Entonces aparece temperatura de transición vítrea, o TG, T-glass en inglés, o glass temperature, y la melting temperature o la temperatura de fusión para un semicristalino. Entonces, fíjense que aquí yo tengo, aquí, miren, aquí dice en volumen específico, ¿qué es lo que yo veo? Al incrementar la temperatura, obviamente se está incrementando el volumen. Recuerden que hay allí una expansión térmica, pero cuando yo tengo este polímero, esta glass temperature, es decir, aquí la parte amorfa empieza a fluir, entonces mire que hay un incremento de temperatura, de volumen, o sea, ya varía digamos, como viene la línea. Y aquí, para este semicristalino, el T-melting, fíjese que también cuando yo tengo aquí la temperatura de fusión, también varía el volumen no muy grande. Eh, Aquí dice termoplástico no cristalino, termoplástico parcialmente cristalino. Entonces fíjese que esto sería para, digamos, para el no cristalino, y aquí fíjese que la variación es muy grande. Entonces básicamente no me voy a especificar mucho en esta curva. Yo lo que quiero es que entiendan estas propiedades. Entonces, respecto a las propiedades, recuerden que semiamorfos, elastómero, termoestable y algunos termoplásticos. Entonces fíjese que aquí tenemos la silicona. La silicona yo sé que es un elastómero, entonces si es un elastómero no va a ser semicristalino en general. Entonces fíjese que aquí en sus thermal properties, en las propiedades térmicas, no aparece la temperatura de fusión, pero sí aparece la temperatura de transición vítrea, que es -70 a -60 grados centígrados. Es decir, esta es una temperatura donde la silicona se fragiliza. Si nosotros vemos la silicona a temperatura ambiente, digamos que es un material que tiene mucha elasticidad. ¿Por qué? Porque fíjese que él no ha alcanzado ni siquiera su temperatura de transición vítrea, porque alcanzarla es -70, -60 grados centígrados. ¿Sí? Y por eso es que es tan, digamos, tan elástica, pues. Por otro lado, recuerden que tenemos una propiedad que vimos en materiales uno que se llama la mínima temperatura de servicio, que es donde el material se fragiliza y se fragiliza tanto que no se puede ya utilizar en aplicaciones. Entonces, mire que esa temperatura de servicio es más o menos un poquito más arriba de la temperatura de transición vítrea, pero fíjese que los valores, digamos que están cercanos. Vamos a mirar ahora estas otras dos polímeros para compararlos y entender un poquito cuál es el uso de esas propiedades, de esas temperaturas. Entonces, fíjese que este es el PL Low Density, polietileno de baja densidad, y este es un polietileno para moldeo y extrusión, es decir, para inyección y extrusión. Y fíjese que aquí sí me aparece el melting point, es decir, la temperatura de fusión. ¿Qué quiere decir? Que esto es un polímero semicristalino, ¿sí? Es decir, ese polietileno low density tiene tanto partes amorfas como partes cristalinas. Entonces, de ahí de esto yo ya sé que eso es semicristalino. Lo que quiero es que miren ustedes máxima temperatura de servicio y glass temperature y la temperatura de transición vítrea. Si ustedes ven aquí para este polímero, la temperatura de transición vítrea está en -125 y -90 grados centígrados. Es decir, aquí ya el polímero fue tan rígido ¿sí? que tiende a ser frágil, se fragiliza. Pero mire que la temperatura mínima de servicio está inclusive por encima de esa glass temperature, es decir, de esa temperatura de transición vítrea. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a pesar de que si yo bajo este polímero a -68 grados o -58 grados, a pesar de que no ha alcanzado ni siquiera la temperatura de transición vítrea, ya es un material que está tan frágil que yo no lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, fíjense que esta temperatura de servicio puede estar o más alto o más bajo de la temperatura
de la temperatura de transición vítrea dependiendo del tipo de polímero. Finalmente, para cuestiones técnicas, yo siempre me voy a ir en servicio por la máxima temperatura de servicio. También aparece otro tipo de propiedades que es las temperaturas de proceso. Estas no las va a encontrar usted en los materiales metálicos. Y estas propiedades de proceso, fíjese que aquí dicen, bueno, más o menos el porcentaje en que se me va a, digamos, a deformar, a pandear el molde, pero mire, quiero hacer énfasis en estas dos. Mire que aquí dice melt temperature y aquí es melting point. Esta es la temperatura, digamos, como de fusión y este es el punto de fusión. Y fíjense que tienen valores diferentes, ¿sí? Y esta temperatura está asociada con una temperatura de proceso. Es decir, esta es la temperatura que yo tengo que tener en cuenta para el procesado de este polietileno de baja densidad. La temperatura baja, generalmente, esta parte de la temperatura baja, generalmente es cuando yo la necesito para extrusión y esta temperatura alta es cuando yo la necesito para inyección. Es decir, que si yo voy a inyectar el polietileno a baja densidad, no me voy a guiar por este melting point, fíjese que es mucho más bajo, sino yo necesito darle mayor temperatura para que todo el proceso alcance a estar y que ese material fluya muy bien. Ante eso, entonces yo tengo esta propiedad que es temperatura de fusión, esta es para extrusión, esta es para inyección. Por otro lado, aparece esta temperatura, la temperatura del molde. Esta es la temperatura a la cual yo tengo que tener la superficie del molde, ¿sí? Es decir, ese molde tiene que estar entre 30 y 50 grados centígrados. ¿Para qué? Para que cuando llegue y se inyecte el polímero, esta parte, que es la parte eh, cristalina, tenga una temperatura, es decir, eh, digamos, no haya un enfriamiento tan rápido y permita que haya acomodación de estas cadenas de polímeros de una forma cristalina. Entonces yo tengo que mantener el molde entre 30 y 50 grados. Si lo bajo de ahí, ¿qué pasa? Pues entonces cuando se inyecta el polímero, esta, esta parte no se va a formar o va a ser muy pequeñita y obviamente entonces las propiedades mecánicas van a ser diferentes. Traigo aquí otro caso también del ABS. ¿Para qué? Fíjese que aquí en sus propiedades técnicas tengo glass temperature, pero yo no tengo aquí melting point, ¿sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que posiblemente este señor no es semicristalino, es amorfo, porque no tengo melting point. ¿Sí ven? Miremos aquí la temperatura de servicio, la mínima temperatura de servicio, y fíjense que aquí es un poco diferente. Tengo una temperatura de transición vítrea de 110 a 125, es decir, este ABS a temperatura ambiente ya está, digamos, está por debajo de su temperatura de transición vítrea, pero precisamente es lo que yo requiero. Y fíjese que la temperatura de servicio sí se nos baja muchísimo, entre menos 45 y menos 35, que es cuando este material se torna muy frágil para ser utilizado. Y fíjese que aparecen las temperaturas de fusión y las temperaturas de moldeo para el proceso. Es decir, si yo fuera a extruir esto, tendría que tener 153, si lo fuera a inyectar 260, y el molde tiene que estar entre 50 y 70 grados centígrados en extrusión y en inyección para asegurar, en este caso no tengo un semicristalino, pero sí para asegurar que la estructura se forme para obtener las propiedades que yo necesito.